Bueno, buenas tardes para todos los que se sumaron a esta actividad virtual en nuestra 11ª jornada de selección. Bueno, un año muy especial, no queríamos dejar de hacerla, así que un agradecimiento especial a todo el equipo interno, a Matías, a Rosina y a Dolores, que la sacaron adelante, así que muy contentos. Primero que nada, queremos hacer unos agradecimientos al establecimiento Loma Azul de Federico Rubio y al integrante del equipo técnico de establecimiento, el ingeniero agrónomo Andrés Peñagaricano, establecimiento El Gualicho de Sociedad Agropecuaria Peñagaricano y a su integrante, el ingeniero agrónomo Jorge Peñagaricano, a los disertantes, doctor médico veterinario Alberto González, director de Frigorífico Las Piedras, delegado alterno de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes, al doctor Pablo Caputi, gerente de conocimiento INAC, catedrático Agronegocios Universidad ORT y director ANI, a nuestros inspectores de la sociedad, el doctor Rubén Montes de Oca, el técnico agropecuario José Bentancur y al licenciado Rafael Burutarán. También agradecer en especial a nuestros sponsors anuales, Scotiabank, Montes del Plata, Agrifirm, Rurales El País, El Observador, Agroval, Invitro, Multicar, Valle Verde, Genexis, Origen, ADP, Urugen y Sulimán. A las empresas que sponsorean esta jornada, Inglevi Farms, Sociedad Ganadera El Yunque, Paso Guaycurú, Cabaña La Oración, Nissan y Zambrano y compañía. Bueno, de mi parte agradecerles nuevamente que nos estén acompañando en esta actividad y agradecerle al doctor Mauricio Rodríguez, directivo de la Sociedad de Criadores, que será el moderador de esta jornada, a quien le doy la palabra. Gracias. Hola. ¿Está prendido? ¿Sí? Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta 11ª jornada, como decíamos. Les voy a contar un poquito cuál va a ser la agenda para la hora y media, hora 45 que tenemos de aquí por delante. Vamos a tener dos bloques. Un primer bloque ya nos están acompañando Andrés y Jorge Peñagaricano, como decía el presidente de Loma Azul y del Gualicho. Ellos van a estar acompañándonos, más allá de que estuvimos en el campo, se hicieron videos y vamos a proyectar unos videos que nos van a ilustrar. Después vamos a tener una segunda parte de este primer bloque, que van a estar nuestros inspectores, Rafa Burutarán y José Bentancur, que nos van a estar acompañando también. Con eso daríamos por terminado el primer bloque. Va a haber una instancia de preguntas, porque es decir, esta primera parte va a ser con videos, después va a haber alguna instancia de intercambio con algunas preguntas. Y después pasaríamos al segundo bloque, que nos van a estar acompañando el doctor Alberto González y el ingeniero Pablo Caputi, que vamos a hacer la presentación más en detalle más adelante. Lo que sí quiero aclararles es que para este primer bloque ya vamos a dejar habilitado el 095-295-180, 095-295-180, para que nos envíen sus preguntas por WhatsApp. Así que, sin más, vamos ya a la presentación de los primeros videos. Presenta este espacio Nissan Frontier. Por su fuerza, tecnología, precio y rendimiento, la opción inteligente. Por más información visita nuestra web www.nissan.com.uy. Existe una alarma en tu interior que no está hecha para despertarte de un sueño, sino para vivirlo. Los que nacen para hacer, hacen más con Nissan Frontier. Tecnología y fuerza para cualquier desafío. Bueno, arrancamos entonces con la primera presentación, el primer video, a cargo de Andrés Peñagaricano en Loma Azul. Estamos en el establecimiento Loma Azul, en el departamento de Florida, propiedad de la firma Federico Rubio Sociedad Ganadera, que explota unas 3.000 hectáreas con ganadería. Parte en este establecimiento y otra parte en campos ubicados en la zona de Talita, también en el departamento de Florida, donde se trabajan las dos razas británicas, tanto Hereford como Angus.
Los productos de ese sistema de producción, que conviven con la ANARES también, en todos los establecimientos, son la venta de los novillos con destino a cuota 481, la venta de todo lo que es vaca gorda como excedente del sistema, y además en el caso de los excedentes de vientres de reposición se valorizan mediante los tatuadores de las sociedades de criadores, donde se vende esa vaquillona, ya sea en el caso de la raza Angus con el SA preñada a los 2 años y medio de vida. El rodeo de la raza Angus comercial que tiene la empresa se basa en la adquisición de un rodeo conocido del departamento de hace 10 años cuando se arrienda un establecimiento. A partir de ahí conviven las 2 razas británicas, donde se manejan parte como raza pura y parte se cruza entre sí. La empresa opta por presentar esos vientres anualmente a los 2 años de vida, producto de una buena recría, cuidando mucho su primer invierno y su segundo invierno, para llegar con un animal valorizado al momento de comercializar, no solo por su genética y por su desarrollo, sino también por ese filtro que pasa por la sociedad de criadores cuando el tatuador de la raza determina si le corresponde o no contar con el sello SA. El objetivo final de por qué pasar por esa selección es para lograr un mayor valor al momento de comercialización, donde quien va en busca de esas vaquillonas, que mayoritariamente se comercializan anualmente en el mes de abril, en la exposición de vientres de la Asociación Rural de Florida, se ve claramente como el animal presentado, sellado y aceptado por la sociedad de criadores tiene un valor diferencial respecto a los que no pasaron por ese filtro. Los animales que se presentan anualmente a la sociedad de criadores son una porción de los vientres producidos por la empresa, donde inicialmente se sacan los vientres necesarios para reponer. Por supuesto que hay animales que no están dentro de lo que es el estándar racial y se pasan directamente a invernarse, y lo que se considera que está dentro del estándar racial y que excede el número de vientres necesarios para reponer son los animales que se presentan y que posteriormente se preñan para vender preñados. Buscamos un animal adaptado a nuestro sistema de producción, que hoy en día es 100% pastoril, donde el vientre pasa a ser el instrumento clave para llegar a nuestro objetivo. Esos vientres son vientres que tienen que tener un tamaño adaptado al sistema, que tienen que guardar grasa para pasar el invierno, tienen que tener arco costal para alojar un rumen que digiera fibra de baja calidad, y a su vez un esqueleto y una conformación capaz de llevar los kilos necesarios en un animal cuando es el producto final. Anualmente se presenta a la selección por parte de los tatuadores los animales cuando están próximos a cumplir sus 2 años de edad, previo a ingresar a servicio. Esos animales pasaron su primer invierno sobre pasturas sembradas, raegrases y praderas. Posteriormente, ya a fin de primavera, verano y otoño, y parte del invierno lo hacen en campos naturales. Y después, producto de ese buen desarrollo inicial, lo que se hace es, a la salida de su segundo invierno, es la utilización nuevamente de pasturas sembradas para llegar con ese animal pronto a reproducirse el 15 de noviembre, para nosotros la fecha ideal de servicio. Previo a eso es que se realiza la presentación a los técnicos de la sociedad de criadores para quemar y ya encarar el servicio de esas vaquillonas que serán comercializadas al otoño siguiente, donde una serie de componentes como son el material genético que es, el sello de la sociedad de criadores y el desarrollo y estado con que llegan al momento de comercialización hacen que sean un producto de calidad que se comercializa año tras año sin dificultades. Bueno, muchas gracias, y ahora vamos a presentar, les recuerdo entonces, porque hubo un error en el número que dijimos para enviarle las preguntas, es el 095-290-180, que ahí figura al pie de la pantalla. Así que ahora vamos a presentar el video del Gualicho a manos del ingeniero Jorge Peña Garicano. Estamos en el establecimiento del Gualicho, en el centro geográfico del departamento de Florida. Es un establecimiento familiar, una empresa familiar de un establecimiento de 600 hectáreas, sobre basamento cristalino, índice CONIAT 98. Los suelos predominantes son el 502B, San Gabriel Guaycurú.
intercalado con zonas de suelos más sedimentarios, donde es más factible de hacer mejoramientos y verdeos invernales. La empresa se dedica básicamente a la ganadería, vacuna y lanar, con producción en ovinos de lana y cordero pesado. Y en vacunos vendemos toros, se venden unos 50 toros por año. Ha ido cambiando porque esto es dinámico en función del mercado. En este momento estamos vendiendo los terneros de destete. Y se venden las vacas gordas para frigorífico, y hay años donde hay un sobrante de vaquillona también. Yendo para atrás, pudimos rastrear que en 1939, hace 81 años, mi abuelo inscribió el primer Angus en la Aru. Es una raza que se adapta muy bien a las condiciones de la ganadería a cielo abierto en el Uruguay, donde hay gran variabilidad de clima, a las empresas con alta carga como es esta, porque al ser el campo mediano hay que sacarle jugo lo más posible. Estamos en un invierno que, por lo menos para los verdeos de preparar los toros, es especialmente benévolo. Hace muchos años que no teníamos la disponibilidad de raigras y el crecimiento de los raigrases que tuvimos este año plantados temprano. El primer tatuaje SA se hizo en 1956, cuando mi abuelo todavía era el titular de la empresa. De ahí se ha seguido haciendo y últimamente lo hacemos todos los años. De una marcación de 120 terneros machos, seleccionamos los 50 mejores y dentro de ahí quedan los toros. El sello SA que hace la Sociedad de Criadores, que arranca en el año 55, es una certificación de calidad. Entonces nosotros consideramos que cuando tú salís con una mercadería al mercado, como es un toro o es una vaquillona, al estar sellado, se valoriza porque el comprador tiene la certeza que lo que está comprando cumple con los estándares que exige la Sociedad de Criadores. Se buscan animales de buen desarrollo, libres de defectos de patas de manos o claudicaciones al caminar. Se buscan animales largos, profundos, costilludos, que tengan mucha carne en los cuartos, donde están todos los cortes valiosos o casi todos los cortes valiosos del animal. Somos muy exigentes. Desde hace unos años estamos haciendo inseminación a tiempo fijo, básicamente en las vacas de pedigre, donde se usan los mejores toros nacionales y algún toro extranjero. Los están viendo acá atrás mío. Estos animales pesaron hace 10 días 563 kilos. Generalmente los presentamos la semana siguiente al Prado. Hoy lo hicimos más temprano este año, por el tema del famoso coronavirus y la necesidad de hacer virtual la jornada de selección. Pero se dio porque, como te decía, fue un año excepcionalmente bueno para los verdeos y para la preparación. Ellos vienen adelantados en su preparación y pesan capaz que 100 kilos más de lo que pesarían en un año normal. La idea es no vender lo que nosotros no compraríamos. El Colorado es relativamente nuevo en la empresa, no tiene tal vez menos de 10 años, y lo hicimos un poco obligado, porque los criadores de Hereford nos venían pidiendo toros colorados para echarlo a las vaquillonas y no querían usar toros negros porque dicen que ensuciaban el ganado. Entonces, como hay una ley del marketing que dicen que vos tenés que producir lo que el mercado te compra, terminamos con un rodeo de vacas coloradas, que es un 10%, poco más del 10% del total de vacas, donde somos particularmente exigentes en los toros que se usan, y se venden todos los toros. Los toros se les hace una suplementación de 60 días, que generalmente es agosto y septiembre. Este año todavía no hemos empezado porque hay mucho pasto. Cuando hay pasto, a ellos no les gusta la ración. Pero en los inviernos comunes se le prenden porque no les da. Lo que la oferta de pasto que tenemos no les da. Estos últimos años hemos estado suplementando 45 días las vaquillonas antes de su primer entore para darles un desarrollo y emparejarlas de tamaño. Los terneros machos están sobre pasturas como manera de meterle más kilos antes de venderlo. Después el área de pasturas nunca es demasiada, nunca alcanza, porque son muchos más los demandantes que la oferta que tenemos. En la producción de ovina, la producción de corderos pesados, te exige un porcentaje de pasturas de calidad para terminar los animales en tiempo y forma, que hay que cumplirla también. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Andrés. Nos van a estar acompañando para la mesa redonda al final de este primer bloque y ya vamos a presentar a los inspectores de la raza que fueron los responsables de los próximos videos que vienen. Por supuesto que para todos los criadores no necesitan presentación. Rafa Brutarán y José Bentancur son dos viejos, están en el inventario, digamos, de la Sociedad de Criadores, así que todos ustedes los conocen y han trabajado con ustedes. Así que vamos a la presentación de los videos de ellos. El primer video va a ser un video de debilidades en las vacas, ¿verdad?
Igual ellos van a estar también al final y vamos a todas las preguntas, recuerden, por el 095-290-180. Bueno, esta vaca acá que se saca en este momento, la que estamos viendo en la imagen, es una vaca que en la cabeza se ve claramente los tocos, que no están aceptados en el estándar de raza, ni los tocos, ni espejuelos, ni cáscaras que a veces se pueden escarbar con la uña. Tiene que ser bien pol, cosa que esta vaca no lo tiene. Tiene una cabeza bastante cuadrada, viene a ser en su parte superior, no tiene la cabeza con el pol marcado. También sus patas no son una vaca de patas muy fuerte tampoco, pero lo principal en esta vaca fue refugada por el tema de su cabeza y los tocos que presenta. Bueno, en esta vaca lo que tenemos ahí es un fenotipo bastante flojo. Vemos un cogote muy fuerte, una vaca bastante fuerte adelante, con la paleta bien marcada. Después cuando la vemos caminar, vemos que tiene una mano, los garrones no tiene un buen pisar de esos garrones, y después lo está marcando claramente en el lomo y en la cola de esa vaca. Es una vaca también típicamente no está dentro del estándar de la raza, tiene una cabeza larga, una cabeza no típica dentro del Angus, y por lo cual esta vaca también no estaría dentro de los animales que estaría pasando una selección a Aberdeen Angus. Como vemos sus garrones también en la imagen, tiene unos garrones bastante juntos, bien deficitaria en sus aplomos y en todo su tipo. Bueno, esta vaca también que se sacó acá, también una estructura muy deficitaria, poco hueso, una vaca muy liviana en toda su estructura, problema en sus garrones, la cabeza está un poco desmollada, no tiene el pol marcado tampoco, una cabeza bastante acarnerada, una cabeza fea, no típica de la raza. Cuando la miramos de atrás es una vaca bastante fina en toda su estructura, su cadera arriba, sus guiones son bastante finos, se encuentran muy juntos, hacia la paleta también una paleta muy fina y muy marcada, una vaca bien deficitaria también en estructura. Bueno, como vemos, esta vaca se sacó, una vaca con poco cogote, vemos que está corta de cogote, su paleta está bien marcada, una cabeza también no muy típica de la raza, una cabeza bastante masculina, una vaca muy fuerte de paleta, también con un tema en sus garrones bastante cerrada de garrones, una vaca quizás muy fuerte, demasiado fuerte en estructura para ser una hembra. Buscamos una hembra un poco más estilizada en esos cogotes, un poco más fino, más femenina en toda su cabeza y su paleta, y una mejor inserción de cogote y de paleta. Nosotros eso es lo que tratamos de buscar y criticar a esta vaca, que es un poco excesiva en todo eso. Bueno, esta vaca se sacó también, es una vaca como la vemos en su perfil, fuerte de paleta, una inserción mala de cogote. Sus patas también tienen una mala angulación en sus garrones, lo que marca el lomo quebrado y la cola fuerte hacia arriba. O sea, una vaca con un problema de aplomos complicado que va después en la longevidad de esta vaca va a verse comprometida su vida útil en el rodeo. Como vemos también una vaca, por eso al ser tan deficitaria en su estructura, también una vaca que no se encuentra dentro del nivel de LCA. Bueno, acá en estas tres vaquillonas lo que tenemos son diferentes grados de blanco en la parte inferior, en la panza. Las tres pasan el ombligo, que es lo que no se permite en la raza, o sea, se puede llegar hasta el ombligo, no tocar el botón del ombligo. En los 3 grados que se ven acá son manchas cortadas o manchas enteras que van desde la ubre hasta el ombligo. También tenemos una vaquillona que quizás no se logra ver en la imagen, pero tiene los pezones también sin pigmentación. Eso también es señal de refugo dentro del LCA. Y con la mancha blanca tampoco puede salir hacia afuera de la verija. En este caso no tenemos ninguna de las 3 que salga hacia afuera de la verija, pero la mancha sí llega al ombligo, que por eso son refugadas. Y una de ellas también tiene la mancha se va hacia el pecho también, está totalmente pasada del lugar de la mancha. Quizás son vacas con estructura y con formaciones aceptables, pero la mancha las hace totalmente refugables
de un animal tipo SA. Bueno, estas 2 vaquillonas fueron sacadas del lote que se quedó seleccionado por un tema de desarrollo frente a las otras. Son vaquillonas que tienen la misma edad, pero sus características racialmente no son problemáticas, pero sí su desarrollo frente al resto del lote se ve que tuvieron alguna carencia en su crecimiento, por eso fueron sacadas del lote que queda como SA, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Rafa. Ahora pasaríamos a un video con las debilidades del toro que también van a estar comentadas por el propio Rafael. Así que adelante. Bueno, dentro de los toros, este fue un toro que fue sacado durante la selección. Como vemos, es un toro con poca estructura, con una estructura bastante débil, con una cabeza no mostrando toda su masculinidad. Quizás le pedimos a un toro con esta edad y comparándolos con el resto del lote, un toro más masculino, con más fortaleza en su expresión. La verdad que tiene poca expresión este toro de macho, y por eso fue que, a nuestro entender, era un toro que no daba el nivel de SA. Como lo van a ver en los próximos videos, los compañeros del lote de él son toros bien masculinos, con musculatura bien marcada, con mucha fuerza con mucha fuerza y potencial en todo su fenotipo. Bueno, gracias, Rafa. Les recuerdo que al final vamos a tener instancias para preguntas y para algún debate, y el número para enviar sus preguntas, 095-290-180. Pasaríamos ahora entonces a un video con la fortaleza de los toros. Perdón, con la fortaleza de las vacas primero. Como lo dijo Mauricio, en esta jornada de selección hicimos el mismo trabajo que lo hacíamos en vivo en los corrales. Lo que hicimos fue sacar todos los animales que no estarían dando el nivel de SA, o con problemas muy marcados, o con detalles marcados. Y bueno, el lote final que nos quedó fue esto que se está viendo en pantalla, donde se ven vaquillonas largas, de buena clase, con buenas conformaciones, todas con buenas patas. Todo un ganado con el nivel de SA que se le puso después de esto. Fue el lote final que quedó, un lote muy parejo, muy uniforme. Y es más o menos el trabajo que realizamos siempre en la manga, sacando los animales que no dan el tatuaje, y el resultado final es esto que vemos acá en la pantalla. Sí, bueno, agregado, si bien yo no acompañé en la jornada de campo, quería un poco corroborar y confirmar de lo que estaba hablando Rafael, y sobre todo hacer un comentario sobre la importancia, ¿no?, de seleccionar en base a un objetivo claro. A veces nos dejamos llevar por alguna tendencia, por alguna moda, y yo creo que lo básico acá es más allá de conocerlos en forma pormenorizada el estándar de la raza, es a dónde queremos llegar, seleccionando mediante las herramientas que hoy tenemos. Queden tranquilos que lo que ustedes buscan lo van a lograr. Entonces, simplemente no dejarse llevar de repente por alguna tentación, por querer aumentar de repente un pie de cría. Hay que ser exigente con uno mismo, ¿no? Que los resultados a la postre se dan. Eso no tenga la menor duda. Por supuesto que aparte de lo que estamos viendo sobre lo que es la evaluación fenotípica, del cual tenemos un clarísimo ejemplo, como es la familia Peñigareicano acá, que queman vacas, como él lo dijo, desde el año 50 y pico, y a lo que se puede llegar. Hoy tenemos la posibilidad de otras alternativas tecnológicas, como son las informaciones de PD, ¿no?, que simplemente son un apoyo a la evaluación a ojo. O sea que a no dejar de pensar o de sopesar una sobre otra. Gracias a los dos. Pasaríamos al último video. Ya están llegando preguntas. Me hiciste acordar una frase que siempre decía un amigo que es buena y viene al caso. Es decir, elegir, en el caso de la selección, no, elegir es renunciar. Y siempre es bueno tener a qué renunciar, porque eso significa que hay progreso, ¿verdad? O sea que, en definitiva, de eso se trata la selección. Vamos al último video, que son las fortalezas de los toros, que lo van a comentar tanto Rafa como José. Lo dijimos en este video, como mostramos el toro con debilidades que habíamos sacado del lote. Acá vemos, creo, un claro ejemplo de lo que es una torada musculosa,
bien hecha, con buenas cabezas, con buena calidad. Como lo dijo Jorge, ellos seleccionan también por sus aplomos, por la movilidad que tienen los toros, y bueno, creo que acá se ve claramente en este video lo que son estos toros, con bien típico de macho, digo, con sin excesos. Creo que es una torada bien representativa de lo que es una torada SA Angus de Uruguay, ¿no es cierto? Esto creo que queda bien marcado acá lo que es una selección bien hecha durante años. Se ve el trabajo, la mano del cabañero, y creo que es fundamental, y que a nosotros como inspectores creo que nos facilita mucho el trabajo, ¿no? No, un poco también acompañando lo que piensa Rafael. Yo creo que más allá del objetivo que uno se traza, lograrlo no en forma individual, sino en forma consistente en todo el rodeo, eso tiene su mérito, ¿no? Y acá en esta oportunidad que estamos viendo este lote de toros del Gualicho, la verdad que uno puede sentirse regocijado de poderlos tener en nuestros rodeos, ¿no? Creo que sí, a veces uno hace hincapié en elegir el toro para la inseminación o de repente sesgarse en algo, pero creo que hay que atacar el mejoramiento genético en todas sus amplias características para seleccionar, ¿verdad? Este es un claro ejemplo, todos los que están viendo desfilar ahí, de lo que se puede lograr, como dije hoy, con mucha evaluación a ojo, que sigue teniendo su real valía, ¿verdad? O sea que optamos por el camino de la complementariedad entre lo que es la evaluación fenotípica con la evaluación por genotipo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a alguna pregunta que nos ha venido llegando. Andrés, ¿cómo se puede hacer énfasis en la fertilidad, tanto en machos como en hembras, en las características que vemos en los animales? Fertilidad. Creo que hacer hincapié en fertilidad en todo rodeo de cría es clave, ¿no? No solo por seleccionar aquellos animales que destetan un ternero cada 12 meses, sino también en ayudar a que ese proceso se llegue, por ende, cada vez hacemos más hincapié en las recrías, en lograr que el animal llegue a comenzar su etapa reproductiva con un desarrollo y un estado acorde, que sin duda para mí se refleja en toda su vida reproductiva. Creo que trabajar en recrías bien hechas desde el primer invierno, segundo invierno, hacen que ese animal comience su vida reproductiva cuando se entora a los 2 años con un potencial por delante que se sigue viendo en toda la etapa del rodeo. Me parece que uno debe trabajar las vacas que destetan únicamente los terneros, un ternero por año, un ternero cada 12 meses más que un ternero por año, capaz que es más claro, apoyado en una buena recría y buscando animales, como un poco mencionaba Rafael en la selección, buscando esos animales con características femeninas, tienen que ayudar a obtener un animal de más fertilidad. El trabajo en el rodeo y el conocimiento del rodeo de cada uno, de las debilidades y las fortalezas que tiene que ir por el camino de llegar a un vientre lo más fértil posible, ayudado con un ambiente que le permita expresarse. Bien, gracias Andrés. Tengo una pregunta para Jorge. Esto no lo dice la pregunta, pero lo digo yo, como viejo en estas lides, digamos, de muchos años de estar atrás de las vacas y eligiendo vacas, ¿cómo ves la evolución de la raza en estos años de selección, desde que se arrancó a seleccionar hasta el día de hoy? ¿Cómo ves la evolución del Angus? Es una evolución muy positiva y es muy dinámica, porque yo soy de la época de los animales, me acuerdo perfecto, en el Prado, animales chiquitos contra el suelo, compactos, y de ahí sin previo aviso salimos al New Type, y eran unos bichos inmensamente grandes, patones, y no nos terminaban de gustar, pero había que estar en eso, hasta que nos dimos contra la pared, porque las vacas no se preñaban en las condiciones nuestras. Y hubo que poner una marcha atrás y buscar un camino del medio entre aquel animal muy escocés, diríamos, de los años 60, y el New Type. Y creo que los criadores tuvimos la apertura de mente como para adaptarnos a
a lo que había que hacer y dejar de lado las modas y buscar lo que estábamos en condiciones de hacer en función de la alimentación que teníamos disponible, que en definitiva es la que manda. Bien, ¿vos pensás que hoy tenemos un biotipo de Angus que se pega perfectamente con las condiciones para producir en el campo y para a su vez producir animales? Después esta pregunta la vamos a hacer con el bloque de Pablo y Alberto, pero ¿hay un tema genético que limita el crecer en tamaño carcasa? ¿O tenemos los recursos genéticos como para producir para el mercado internacional? Creo que tenemos los recursos genéticos para producir para el mercado internacional y tenemos que ir caminando por esa línea que es, o sea, capaz que para maximizar la eficiencia reproductiva tendríamos que tener vacas más chicas, más livianas, que se preñaran con menos pasto. Pero por otro lado está la industria diciéndonos que precisan un cierto calibre para todos los cortes, sobre todo los cortes de calidad. Entonces no podemos estar con novillos de 400 y pocos kilos en el frigorífico. Hoy estamos apuntando a novillos de 500 y de repente un poco más también. Entonces tenemos que ir balanceando las dos cosas. Y bueno, genética para producir lo que la industria precisa tenemos. Pero también tenemos que ir un poquitito de ojos muy abiertos para siempre saber que estamos con vacas. Y hablo de vacas porque son las más numerosas del stock, con vacas a las que podemos preñar todos los años en función del pasto que tenemos disponible. Un directivo de la sociedad y amigo de todos nosotros, el ingeniero Albanel, siempre dice que hay que tener vacas gasoleras que produzcan novillos Fórmula 1. ¿Es cierto? ¿Es posible hacer eso con este recurso genético? Sí. Aparte, en los últimos años, no nos olvidemos que surgió o se popularizó la herramienta del corral, donde en las fases de terminación de todos los machos y una parte de la hembra de descarte, se llega a una alta alimentación con concentrados, donde nos permite cubrir en tiempo y forma los requerimientos de ese animal, de la genética de ese animal. Bien, yo vuelvo un instante para atrás, Andrés, y me gustaría hacerte una pregunta. Hablando del tema de la fertilidad, ¿qué importancia le dan ustedes al primer invierno? Sobre todo teniendo en cuenta bastantes estudios que hay bien consolidados de INEA, en el cual le asignan mucha importancia al tema del primer invierno en el futuro productivo de ese reproductor hembra. No, nos parece clave el primer invierno. De hecho, yo mencionaba la empresa que trabaja un sistema 100% pastoril, donde además convive con la producción ovina, creo en un nivel sin competir, simplemente las dos actividades potencian y son aditivas. Creo que el manejo que hagamos de ese vientre, y pasa lo mismo con los machos, nada más que los machos yo creo que hay un pensamiento que como uno los realiza antes y los hace caja, ya sea como novillo para destinar a un corral o como novillo gordo, suelen estar en las mejores pasturas y con las mejores tasas de ganancia en sus primeras etapas de vida. Y me parece que el poner el foco en la hembra es tan o más importante porque el desarrollo que se logre esas primeras etapas de vida van a repercutir después no solo en el tamaño final que logre ese animal, sino en el comportamiento reproductivo de toda su historia reproductiva. Entonces, para nosotros es clave, el primer invierno se hace sobre pasturas sembradas, raigras y pradera, a alta carga, pero asignando un material de alimentación de calidad, buscando una buena performance el primer invierno que después se complementa con campos que en el caso nuestro suelen ser de una producción estival correcta en primavera-verano, y tratar de que el segundo invierno la necesidad de poner muchos kilos sea mucho menor. Es mucho más sencillo y más eficiente dar a la ternera el primer invierno una base forrajera que corrija sus necesidades a tener que después andar de apuro con una vaquillona empujándola para llegar a servicio, y donde me parece que no solo alcanza con llegar, sino que después te pasa la factura el resto de sus servicios para adelante. Quiere decir que entonces no alcanza con ponerle gasoil al primer invierno a la ternera, hay que darle un poquito de condiciones para que no pierdan kilos, y eso en realidad va a ser rentable a lo largo de toda la vida de ese animal. Estoy seguro que sí, que en la medida de que uno pueda apoyar ese animal
en el caso nuestro con pastura porque así lo puede hacer y lo elige la empresa, pero hay quien lo hace con suplemento y creo que hay información consistente a nivel nacional de la importancia que tiene eso. Creo que destetar buenas terneras, pero que en primavera pesen lo mismo, no es, o menos, como pasa en muchas situaciones, no es ni cerca de lo ideal. Gracias, Andrés. Hay una pregunta que es típica de que el público que nos está escuchando es un público criador que quiere arrimarse a la sociedad de criadores a través de los servicios que ésta brinda. Entonces yo quiero hacerle una pregunta a los inspectores. La pregunta es, ¿a qué tipo de establecimiento se brinda el servicio de inspección? ¿Se requiere un mínimo de cantidad de ganado? ¿Tienen que ser socios de la sociedad de criadores? ¿Pueden ser recriadores, comerciales? ¿Qué comentarios tienen? Bueno, la sociedad de criadores ofrece un servicio muy variado en ese sentido. Primero de todo, bueno, tener que ser socio de la sociedad de criadores es uno de los pasos fundamentales. La cantidad de animales no, digo, tenemos inspecciones de muy pocos animales, José también de muy pocos animales, y el servicio, primero de todo, le tratamos de los primeros años de dar una orientación en lo que es toda la selección, y después poco a poco, bueno, ir avanzando en la mejora genética para ya pasar luego a un tatuaje SA y seguir luego en la orientación y en la selección de todos los animales que se lo van haciendo, ¿no es cierto? ¿La forma de hacerlo sería comunicarse con la sociedad de criadores? La forma de hacerlo sí es comunicarse con la sociedad de criadores. Bueno, al pasar de hacerse socios se comunica con la sociedad le toma el pedido de inspección o de asistencia, nos informa a los inspectores y bueno, según la zona que esté el establecimiento va a ser uno de los inspectores el que va a ir, ¿no es cierto? José, ¿algún comentario adicional? No, simplemente confirmar lo que dice Rafael, de que se atiende a todo productor, criador interesado en arrimarse a la raza, sin distinción ninguna, ¿no? Desde el que presenta 5 vacas o el que presenta un número mayor. La sociedad está abierta y normalmente lo que se pretende es organizar las giras. Se hacen básicamente dos épocas, primavera básicamente para los machos, pero se hace alguna hembra también y en otoño el grueso son las hembras de reposición que cada productor va teniendo, ¿no? Pero es abierto a todo criador. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Si alguien del panel quisiera hacer algún comentario adicional, este es el momento para hacerlo. Jorge, Andrés, muchachos. Bueno, entonces estaríamos dando por finalizado este primer bloque y pasaríamos al segundo bloque que ya se los paso a presentar. Presenta este espacio Sociedad Ganadera del Yunque, porque el futuro es a lo toro. Construirlo con datos objetivos. Martes 6 de octubre, 20º remate anual. Por más información, buscanos en las redes o en nuestro sitio web www.elyunque.com.uy. Bueno, ahora estaríamos comenzando el segundo bloque y me parece importante hacer alguna precisión. Si bien las jornadas de selección tradicionalmente se han caracterizado por mostrar animales, y esto es una innovación total, producto de esta pandemia que nos tiene a todos cambiando las conductas, de tratar de hacer algo productivo vía satélite o a través de un monitor. Con lo cual, bueno, se filmaron esos videos y tratamos de ponerle la parte de animales a través de videos filmados en el campo. Pero sí, desde hace unos cuantos años ya la Sociedad de Criadores está queriendo ver en toda su jornada de selección la visión que tiene el destinatario de los productos que salen del campo, que es en este caso la industria frigorífica, y a su vez también tener una visión de cómo es el mercado de la carne y cómo entramos nosotros como productores en el mercado de la carne, en el producto carne, que en definitiva, en vez de ser un productor de novillos, nosotros nos gusta decir que somos un eslabón importante en la elaboración de un producto de origen animal que termina en una góndola o termina en un plato en algún restaurante, ¿verdad? Entonces, para eso es que en esta oportunidad nosotros invitamos a dos destacados
panelistas, que todos ustedes los conocen. Por un lado, al doctor Alberto González, es director de Frigorífico Las Piedras, es delegado alterno de la industria frigorífica en la Junta del Instituto Nacional de Carnes, y además es criador de Angus, y además es socio de la Sociedad de Criadores, cosa que él no me puso en su currículum, pero que, bueno, claramente lo es. Y también invitamos, para complementar la visión de Alberto, al doctor Pablo Caputi, que es gerente de INAC, es catedrático de la Universidad Hort, director de la ANI y socio de Stratego, empresa de consultoría. En realidad él viene con este último sombrero para tener algún grado más de libertad para decir cosas que piensa, que los otros sombreros a veces lo limitan un poquito. Así que vamos a empezar con la presentación de Alberto. Alberto, todo tuyo. Está prendido, bueno. Buenas tardes, noches a todos. Mi agradecimiento a la gremial, a la Sociedad de Criadores de Angus, por la distinción de poder estar en esta jornada de selección que indudablemente creo que le hace un bien grandísimo, porque debe ser como una puesta a punto que hay que hacer en aras de mejorar la empresa, de mejorar el negocio y de mejorar dentro de la gremial, darle una proyección a la raza que creo que muy bien se la está dando la gremial de Angus a la raza en Uruguay. Es notorio el crecimiento que ha tenido la raza Angus en Uruguay en los últimos 15 años, mayoritariamente. Pero claro, eso viene de la mano, diría yo, de el consumidor está de moda. Entonces, como está de moda, eso ayuda. El viento a favor en todo esto es una cosa que más vale tenerlo siempre, ¿verdad? Y las felicitaciones van, más que nada, a que aprovechar ese viento a favor lo creemos muy valioso. Nosotros no somos más, como industriales, no somos más que transformadores de vuestro producto. Somos los que tenemos la responsabilidad de transformar todo lo que ustedes tratan de mejorar genéticamente. Me imagino todas las charlas del día de hoy tendrán que ver mucho en lo que atañe al músculo. Y nosotros transformamos ese músculo en carne. Y lo que nosotros tenemos que hacer, y nuestra responsabilidad, es tratar de que ese producto mantenga en forma indeleble sus características. Entonces, cada uno de los productores de este país, mayoritariamente los que en cuestión hoy están involucrados, que son los productores de Angus, tienen que tener presente que todo el mejoramiento que se pueda lograr en ese aspecto es lo que nos va a nosotros a dar el mayor potencial o la mayor expresión que podamos tener de la nobleza de la carne. Evidentemente que ustedes sabrán que la industria frigorífica, al cabo de muchísimos años, sobre todo desde hace 50 años a esta parte, ha tenido múltiples cambios. Las políticas a nivel de la carne en Uruguay han sufrido muchos cambios en los últimos 50 años y eso ha permitido que hoy contemos con un sinnúmero de oportunidades de tener más de 20 empresas en un país como Uruguay, que es un país relativamente chico en materia de exportación de carne en el mundo, más de 20 empresas que puedan intervenir en los diferentes mercados mundiales de la carne. Uruguay está bastante bien posicionado en ese aspecto, estamos exportándole a más de 70 países, con mayor o con menor suceso, dependiendo indudablemente de las condiciones a las cuales accedemos.
Por ahí hay unos trabajos que nos permiten mantener en boga. El trabajo está realizado, la Cámara de la Industria Frigorífica realizó un trabajo en el año 2014 en el cual se mencionaba que más de 200 millones de dólares de las exportaciones de carne de Uruguay quedaban como aranceles en los diferentes mercados de destino. Sigue siendo exactamente lo mismo luego de 7 años. Quiere decir que los niveles de acceso a los cuales nosotros podamos tener en los diferentes mercados va a ser el éxito nuestro. Basta solo con mencionar un solo éxito que podamos atribuir, y fue en el año 2013 el acceso, a partir del año 2013, a la cuota 481 de carne de calidad de la Unión Europea. Todo lo que nosotros hemos visto en estos 7 años crecer cierta parte de la ganadería uruguaya, y en eso también debo de incluir el suceso que pueda tener el Aberdeen Angus en nuestro país, dado sus características de precocidad. Me parece que es más que elocuente que la herramienta que tenemos es mejorar nuestros niveles de aranceles en los diferentes mercados de acceso. Ese es un trabajo muy arduo que creo que se tendrá que dar a nivel de Cancillería, a nivel del Ministerio de Ganadería y a nivel de INAC. Es una materia pendiente. No puede ser que nosotros estemos dejando más de 200 millones de dólares por año de dejar de percibir en la cadena cárnica uruguaya, de dejar de facturar en la cadena cárnica uruguaya por los niveles de acceso que tenemos, que no son de los más privilegiados del mundo. El lograr tener acceso a diferentes nichos de mercado es lo que nos va a dar el éxito o la posibilidad de que todo ese potencial que hablábamos hoy, la mejora genética, el potencial que podamos tener, bueno, el techo tenemos que dejarlo bien arriba para poder tener que no llegar a tocarlo. Eso es lo que nosotros necesitamos dentro de la cadena. Evidentemente que sí, que se precisa muchísimo de un nivel genético adecuado para que se mejore las calidades de producción. Hoy hablaban, recién los jurados y los diferentes técnicos, hablaban de las características que pueden ser importantes en la genética para tener una mayor prolificidad, para tener una mayor posibilidad de tener más terneros o mayor kilo de peso o más marbling, menos marbling, pero justamente hay cosas que hay que mantener un equilibrio porque lamentablemente son líneas que no son muy compatibles, al contrario, se entran a cruzar. Por eso el hecho de mantener un equilibrio es muy adecuado, y estos trabajos que ustedes realizan, creo que no solo anualmente, sino también a nivel de en cada cabaña o en cada establecimiento, tratando de mantener líneas. Hablaban de ganado grande, vacas chicas, vacas gasoleras o novillos Fórmula 1. Hay cosas que son incompatibles, por lo tanto yo creo que el equilibrio es lo más adecuado, y el hecho de lograrlo con bases ciertas, es decir, hoy estamos manejando cosas a nivel de los productores, tienen las condiciones de poder manejar instrumentos que les permitan estar de una forma mucho más cierta en la línea que persiguen. Me imagino que los EPDs que están manejando o los genomas que se pueden estar manejando, todo eso debe favorecer para que algo que es tan lento en mejorar se pueda hacer de una manera mucho más acelerada. Hace un rato conversábamos con Pablo de que lamentablemente en Uruguay las cosas pasan 20 años después de lo que pasa en el resto del mundo, y yo creo que después de los últimos 20 años ya entran a pasar 40 años después. Me parece que se está ampliando la brecha, el mundo sigue andando y nosotros parece que nos estuviéramos
petrificados, sin un objetivo. El objetivo lo debemos perseguir absolutamente toda la cadena. Aquí tenemos que involucrar en nuestro trabajo, no es manejar la parte de producción por un lado, la parte de industrialización por el otro. Me parece que llegó el momento de tratar de mirarse a un espejo que sea, que nos haga ver más lindos. Y qué mejor espejo en materia de carne, se me ocurre poner un ejemplo, que lo que es Australia, por ejemplo. Más de uno de nosotros quisiera tratar de pertenecer a un sistema productivo tipo australiano, a un sistema industrial tipo australiano. ¿Y por qué no se puede hacer? ¿Por qué no lo podemos ejecutar? ¿Por qué nosotros no podemos tener los argumentos que tiene un país como Australia si nosotros somos tan generadores y somos realmente en eso muy similares? Tenemos la urgente necesidad de mantener una exportación saludable, una exportación eficiente, una exportación compatible, al igual que Australia, que también tiene un saldo exportable similar. No nos podemos mirar en el espejo de nuestros queridos amigos del barrio. Los queridos amigos del barrio tienen un 5, un 10% de su producción, salvando las distancias, podrán llegar a un 15% a veces de su producción para entregarla en el mercado internacional. Y todo eso depende de políticas que aquí en nuestro país tenemos que tenerlas muy claras, y tanto las tenemos que tener claras los privados como las tiene que tener claras el gobierno de turno. Me parece que la única forma que tenemos no es, por ahí siempre uno venía pensando, bueno, está muy bueno explicarle a los productores qué es lo que necesita la industria. Y la industria necesita comprar barato, sí. La industria necesita ser eficiente, ser competitiva. Pero la industria lo que más necesita es materia prima. No necesita, no le hace nada bien a la industria tener algo barato pero que no sea lo suficiente. No le hace bien a la industria tener algo de diferentes guarismos de calidad pero que no sea suficiente. Nosotros necesitamos de la mano, creemos que los productores también necesitan vender más. Toda la cadena cárnica, el complejo cárnico en Uruguay, se ve obligado en un país que está inmerso, lamentablemente, en una burbuja de costos elevados. Cada uno de nuestros eslabones se ve en la imperiosa necesidad de buscar en el volumen la baja de costos. Los guarismos podremos medirlo de diferentes formas. Kilos de carne por hectárea, cantidad de terneros por hectárea, cantidad de terneros por vaca de cría, qué sé yo. Nosotros, en el caso de la industria, lo mediremos por cantidad de kilos en segunda balanza que pasan por mes, por año o por lo que fuere. Pero de eso mismo se trata, de tratar de mirar el futuro, no pensando con una manera, yo diría, parcial, no poniéndonos en veredas diferentes. Tenemos que estar en la misma vereda sabiendo que con la más y mejor producción, con la más y mejor gestión de cada uno de nosotros en el eslabón que esté del complejo, va a beneficiar en todo el complejo. Por ahí existen, se me ocurre a mí llamarle una mentira dicha 10 veces se transforma en verdad. Bueno, para mí es una gran mentira. La gran mentira de que cuanto más hay, menos vale. En el caso nuestro no aplica. En el caso nuestro, cuanto más hay, mejor se puede. ¿Por qué? Porque existe en un país caro, lo vuelvo a repetir, un abatimiento de costos fijos que toda la cadena se va a ver beneficiada.
No puede ser que después de 400 años de ganadería en Uruguay, bueno, vamos a no ir tan allá en el tiempo, vamos a venir más aquí, vamos a pensar no en 400 años, pero pensemos en 25 años. ¿Qué jalón hubo en los últimos 25 años? Fue el año 1995. Fuimos declarados país libre de aftosa sin vacunación. ¿Qué transformación hubo en Uruguay en ese año? Pasamos de ser un país que faenaba 1.400.000 cabezas y en ese lustro pasamos a faenar las 2 millones de cabezas. Esa fue la transformación. Por ahí hay recortes de diario, lo recuerdo perfectamente, toda una página entera del diario, con ilustres productores diciendo, ¿para qué obtuvimos el libre de aftosa sin vacunación? Una página entera. Si la carne sigue valiendo los mismos $1.500 que valía fuera del circuito no aftósico. Sin embargo, claro, es todo tan dinámico que el hecho de poder estar en el circuito no aftósico, primero que nos hizo madurar como país. ¿Por qué? Porque tuvimos acceso a mercados internacionales que jamás hubiéramos creído. Entramos en ese lustro en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Japón, en Corea. Increíble. Era como aquel pibe que toca el cielo con las manos. No sé, era como jugar en la primera división. La gran transformación en ese lustro fue increíble porque sí, ahí fue el crecimiento. Me temo decir que el stock ganadero se permaneció estático, pero ¿qué hubo? Hubo un acortamiento del ciclo, hubo un porcentaje de extracción mayor. Pasamos del 15% al 20%. Aleluya. Estamos recién siendo los peores de la clase. Aún. Creo que tenemos un gran camino por recorrer. Creo que el mensaje que debe dar la industria, o que más necesidad tiene de dar la industria, es primero, decirle al sistema productor y en especial a esta raza que ha tenido en los últimos años un gran empuje, y el gran empuje se logra a través de sus productores y mucho reconocimiento hacia ellos. Decirle que estamos lejos del techo, que tenemos mucho por crecer, que aparte tenemos como gran socio de ley, creo, una industria que ha cambiado, que ha madurado en estos 20 años muchísimo. El acceso a los diferentes mercados, como hacía mención yo hoy, ha hecho que estemos más adaptados a ser auditados, a tener diferentes certificaciones. Nos ha hecho poner los pantalones largos. Y yo creo que en buena hora el complejo cárnico, que ya tengas los pantalones bien largos, tenemos que ver que con la mejora genética que nos pueda dar guarismos productivos mejores, más rentables, más competitivos, y añadirle, que lograr tener un producto que cuando pasa del músculo a ser carne sea lo más homogéneo posible y lo más reconocido y apetecible a nivel mundial. Si nosotros logramos esas cosas, que pareciera que no sería fácil de lograr, y no debe ser fácil, pero sepan que hay otros que lo lograron. Hay países que lo han logrado. Así que me parece que con la debida madurez que esto tiene, el mensaje que tendríamos que dar como industria es que mucho para crecer. No debemos preocuparnos por tener producto. Uruguay tiene
mejorando los accesos a nivel internacional, tiene la inmejorable oportunidad de tener una mejor valorización del producto. Y que bueno, que la verdad que el reconocimiento a la sociedad de criadores es muy importante, porque me parece que con un manejo adecuado, con un nivel de selección y de genética, estamos apoyando al trabajo del productor, como así también al trabajo de la industria. No mucho más para agregar, y le cedemos la palabra a Pablo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Presidente, yo tengo una queja formal. Usted me puso acá como moderador y yo me salgo de la vaina por conversar una cantidad de temas con estos dos monstruos que tengo al lado. Tengo una cantidad de preguntas, pero las vamos a dejar, que ya me está mandando Rosina algunas, las vamos a dejar para la mesa redonda final. Así que, Pablo, tu turno, 20 minutos para ti. Vayan haciendo sus preguntas, 095-290-180. Bueno, buenas noches. Acá vamos a tener que hacer un ejercicio de coordinación para ir pasando la presentación. Un gusto estar acá. Cuando la sociedad me invitó a dar la charla, yo cometí el error de aceptar bajo las siguientes condiciones. Me dijeron, digo, ¿de qué tengo que hablar? De lo que quieras. Al principio me pareció bárbaro eso, ¿no? Digo, qué bueno. Cuando te quedás solo decís, ¿y realmente de qué voy a hablar, no? Porque uno tiene que ordenarse, ¿no? Por suerte llegué acá y Mauricio me dijo, mira, lo que interesa es cuánto va a valer el novillo en noviembre, que viene siendo más o menos como un título de una charla permanente, y se lo voy a contestar al final de la charla. Pero entre tanto voy a ir comentando otra cosa, así que cuando puedan. La charla tiene un título de fácil recordación. La charla se llama Sí. Porque hay algunos momentos en la vida donde lo más importante es saber si sí o si no. Y yo creo que sí, y voy a tratar de convencerlos de que sí. Alberto ha hecho algunas referencias que me dan bastante pie a la misma frecuencia de onda, porque hizo algunas referencias largas, esta del 95, así que vamos comenzando. ¿Por qué sí, no? A la izquierda tienen la Etrusco, que es la pelota de Italia 90, del Mundial del 90. Alberto hacía referencia al 95. En el medio lo que tienen es esta pelota del 2020, que es el COVID. Y creo que lo interesante es que entre las dos cosas pasaron 30 años. Hay algunas personas en la audiencia que seguramente de la pelota de la izquierda no se acuerden, porque deben ser muchachos de 35 o algo así, pero para los que somos veteranos nos acordamos de esa y de las anteriores. Lo que quiero marcar con esto es que 30 años pasan muy rápido. Realmente pasan muy, muy rápido. Y a la derecha ustedes tienen lo que pueden ser los próximos 30 años, que es colonias en Marte. Para mi generación lo que va a ser difícil va a ser cuando venga tu nieto y te diga, abuelo, no es que nos vamos a Europa o Estados Unidos. Ese va a ser un momento para nuestra generación difícil, cuando digan nos vamos a Marte. Y lo que yo quería marcar es, el tercer milenio acaba de empezar y el siglo XXI está empezando ahora, en estas semanas, con el COVID. Demoró un poco y ahora voy a tratar de mostrarle por qué está empezando ahora y lo que está pasando en el mundo y lo que le va a pasar a este país, porque siempre las cosas llegan un poco más tarde a Uruguay, pero ahora van a llegar mucho más rápido. La siguiente, por favor. ¿Cómo llegamos hasta acá, no? Bueno, yo soy de la generación que leímos a Julio Verne, de La Tierra a la Luna, es un relato de 1865, y Julio Verne, en ese relato fantasioso, por suerte existía la Liebig acá en 1862, entonces se alimentaban con extracto de carne, ¿no? Uruguay fue pionero en el mundo en 1862, seguramente la segunda revolución industrial ocurrió en este país. No está suficientemente claro eso, pero siempre fuimos pioneros con la carne.
En el 69, bueno, aquello que era una fantasía se hizo realidad y llegamos a la Luna. En el 2020 eso es las compañías de Elon Musk que están llegando a la estación espacial. Ya no es la NASA, eso es una compañía privada que está haciendo la corrida espacial, todos los satélites que nos están dando internet, etcétera. Y lo más intrigante es ese cohete que está ahí, que lo estuvieron probando, subió 150 metros y bajó, que es el que va a llevar a la gente a Marte, de a 100 personas. Eso está ocurriendo en nuestras vidas. Nosotros seguimos criando nuestro Angus y lo vamos a seguir criando, pero todo lo demás se está moviendo a la vez a una velocidad muy, muy grande. La siguiente, por favor. Mauricio decía, por favor, no digan más que vamos a hacer 10.000 millones. Vamos a hacer, seremos 10.001 millón. Eso que está a la izquierda es Italia, en la noche, bellísima. Y creo que sí, que para el 2050 seremos 10.000 millones aquí. Y quizás haya 1 millón en Marte, que no van a poder ir a la carnicería de la esquina. O sea, no va a haber frigoríficos en Marte, ni carnicerías. Capaz que llevan extracto de carne. La alimentación de esa gente va a ser muy, muy distinta a la nuestra. Entonces nosotros más bien tenemos que preocuparnos de, en estos próximos 30 años, ¿la gente va a seguir comiendo carne? ¿Va a seguir comiendo todas las carnes? Bueno, yo quería mostrarles algunas cosas. La siguiente, por favor. Siempre pensamos como lo más antiguo, el antiguo Egipto, ¿no? 3000, el año 3000 antes de Cristo. Eso que está allí abajo es en el año 4500 antes de Cristo en Polonia. Son hallazgos bien recientes. Había algunos enterramientos de los sectores más pudientes, de más altos ingresos. Se daban cuenta por las decoraciones y algunos objetos de cobre, que era muy lujoso en aquella época. Y ese grupo social, la diferencia era que tenía acceso a ganado de buena calidad, con buenas pasturas. No digo que fuera Angus, digo que era ganado de buena calidad. Y estamos hablando del año 4500 antes de Cristo. La carne tiene un sentido evolutivo muy importante porque a lo que empezamos a consumir carne y carne cocida, la mandíbula se nos fue para atrás. Eso nos permitió desarrollar todo el cerebro, distanciar lo que es la voluntad de hacer algo de la recompensa. Entonces pasamos a mirar las cosas no como una cuestión inmediata de recompensa, sino como una cuestión que a veces toma 1 año, 5, 10 o a veces una generación entera. El propio mejoramiento genético es un ejemplo de inteligencia, porque es dilatar algo, una recompensa que a veces es larga, lleva mucho tiempo, lleva generaciones hacer. Es decir, el consumir carne nos hizo más inteligentes y ser más inteligentes es saber entender el transcurso de tiempo en periodos más largos. El siguiente que está ahí en el cuadro es Heródoto, una representación que cuando viajaba por Etiopía le llamaba la atención los tamaños de los etíopes y preguntó por qué son tan vigorosos. Bueno, porque se alimentaban con lácteos y carne cocida, que no era muy común en otros pueblos. Hay un ejemplo muy famoso que es el de Japón. Japón creció muchísimo ahí, hasta 15 centímetros más altos se desarrollaron con el consumo de proteína animal. Y en el Congreso Mundial de Angus hacíamos referencia de lo peligroso que es en las generaciones de los millennials y los centennials y los youtubers, y esta cuestión de primero los vegetarianos y después más radicalmente los veganos. Era el caso de esa chica que había dejado de consumir carne y se le había desordenado toda su salud, su sistema hormonal, y tenía, digamos, una doble vida, digamos. Como youtuber decía que era vegana, pero en realidad el médico le había dicho, por lo menos consumí pescado o huevos, porque si no, no arreglás tu salud. Arregló su salud hasta que la vieron que vivía en un fraude, digamos, y el fraude era consumir proteína animal. Entonces, a mí me parece que bueno, que el tercer milenio entró, todo se va a acelerar, el COVID en realidad es el leitmotiv, es la gota que desborda el vaso.
pero una dieta saludable en los próximos 30 años tiene consumo de carnes. Así que el siguiente, la primera sí es sí, vamos a seguir produciendo y consumiendo carne vacuna sin lugar a dudas. Existirán nichos para las cosas que no son carne, que serán el 1, el 2, el 3%. Los sustitutos lácteos es distinto porque hay la intolerancia a la lactosa, que es otro problema. En Estados Unidos llega a ser el 10% del mercado. Yo no creo que nunca lo sea en el caso de la carne nuestra. Así que el primer sí es sí, vamos a seguir produciendo. El segundo problema es este tema ambiental, que yo creo que es bastante fraudulento el ataque que recibe el sector de la carne. La FAO nos generó el problema en el 2006 porque nos puso en la cuenta con 18%. Por suerte, Frank Millener y otros de Estados Unidos salieron a pararlo eso. Hubo que recalcular y en el recálculo ya nos dio un 14% y en descenso, porque todavía no están incluidas muchas cosas ahí, el secuestro de carbono en las pasturas, cómo se considera el ciclo de metano, es decir, la perspectiva de más ciencia en esto nos favorece a nosotros y el sector de la vestimenta y del consumo excesivo de moda, de cosas que duran una semana y se tiran, de sintéticos, va a ir en ascenso, lo mismo que los viajes y el transporte. Lo que pasa que es más fácil atacar a la industria de la carne y del ganado que atacar a la industria del turismo o a la industria de la moda, que tienen todas sus posibilidades de hacer una defensa más articulada, ¿no? Pero yo creo que estamos en cuenta regresiva. En algún momento igualamos. Nosotros bajamos de 14 a menos, ellos van a ir subiendo y ya las Naciones Unidas no podrá hacer los disparates que hizo recientemente de salir sin ningún fundamento a atacar la carne, tuvo que rápidamente ir hacia atrás. Siguiente, por favor. Tenemos dos aliados grandes en esta batalla. Una es el profesor Frank Millener, que ha sido asesor de Uruguay, y ojalá lo podamos traer de vuelta. Está en la Universidad de Davis, California, y demuestra con mucha consistencia cómo esto es falso, cómo el ataque no tiene fundamento y que la buena ciencia está de nuestro lado, y lo explica muy bien porque no tiene nada que ver el ciclo del CO2 y del metano, que es claramente un ciclo de emisión y captura, que es un círculo virtuoso biológico, con la mera emisión de, por ejemplo, la industria de los combustibles fósiles, ¿no? Donde es solo emisión y no hay ninguna forma de balancearlo con ninguna captura, porque eso no forma parte de un ciclo de emisiones y capturas. Por suerte vino a jugar de nuestro lado Elon Musk, que es el señor que está allí, que es el mismo que tira los cohetes a Marte con SpaceX, que es el dueño de Tesla y de varias, de Neuralink, es el Thomas Alva Edison de la época, o el Ford, o esos grandes industriales que tuvo Estados Unidos todo el tiempo, porque evidentemente estamos asistiendo al fin de la era del petróleo, que es lo que dominó el siglo XX, ¿no? El siglo XXI va a ser el siglo de las energías renovables, y nosotros ahí vamos a demostrar finalmente que no éramos los malos de la película. De 18 pasó a 14, pasará a 10 y en un día finalmente ya no será un asunto. Así que el siguiente, por favor. El siguiente sí es, creo que demostraremos que la ganadería es la solución ambiental y no el problema. Nosotros somos la solución, no el problema, y eso hay que defenderlo con el mayor vigor y con todos los argumentos científicos y políticos, también con todos aquellos países que tienen el mismo problema. Esperemos que la FAO nos ayude ahora, así como quizás involuntariamente nos perjudicó en el 2006, puede enmendar el problema ayudándonos a salir y demostrar que efectivamente no somos el problema, sino que somos la solución en muchísimos sentidos. Siguiente. Voy a hablar algo de mercados porque Alberto lo mencionó. Tenemos un problema de acceso. Ahí yo puse un cuadrito más o menos general con dos formas de verlo, ¿no? Hay países que tienen mayor necesidad de nuestra carne
y donde es un poco más fácil de colocar, y hay países que tienen un poco menos necesidad de nuestra carne porque ellos mismos son productores o tienen algunas reglas de abastecimiento. Y en el eje horizontal es donde podríamos tener ventajas logísticas de menos costo porque está más cerca o arancelaria, y donde tenemos desventajas. Entonces voy a empezar por lo obvio. El lugar prioritario donde nosotros tenemos que defender nuestra carne es en el mercado interno, porque es el mercado interno el que conoce el producto, lo valora, está al lado y no tiene arancel. Entonces, la construcción de la estrategia país empieza por una buena defensa de nuestro mercado interno. No era normal tener unos volúmenes grandes de importación, ahora lo estamos teniendo por devaluaciones de los países vecinos, que no refleja la salud de esos países, sino su fragilidad, ¿no? En la misma línea horizontal, donde habría algunas ventajas logísticas o arancelarias, pero que tienen menos necesidad. Pongamos Europa. El problema de Europa, que si bien tiene un transit time que nos permite pensar en exportar enfriado y no congelado, como vamos a... Bueno, Europa no precisa tanto nuestra carne y por eso nos pone cuotas, restricciones, etcétera. Estados Unidos es similar y lo mismo pasa en el Mercosur, es decir, en el Mercosur tenemos arancelariamente una ventaja y logísticamente también, ahora no la moneda, pero no precisan tanto nuestra carne, solo en algunos segmentos o nichos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un foco de trabajo en Europa, Estados Unidos. Del otro lado, hay países que tienen una mayor necesidad de nuestra carne, pero tenemos alguna desventaja o logística o arancelaria, ejemplo, en China. Bueno, en China estamos muy bien con el arancel, o bueno, no estamos muy bien. Es mejor que otros, es un 12%. Mejor sería que fuera un 8%, o que fuera un 4%, o que fuera 0%. Pero tenemos un transit time muy grande que nos limita en el tipo de producto. Pasa similar con el sudeste asiático, donde tenemos que abrirlo y hacer ese trabajo de acceso, y en el MENA, en el Middle East and North Africa, ¿no? Y por último tenemos aquellos países que son más difíciles, como Corea del Sur o Japón, que son atractivos por su volumen. Japón, digamos, 800.000 toneladas, Corea 400, muy buenos precios en Japón, pero si queremos llegar ahí, como decía Alberto, tocamos el cielo con las manos cuando post-95 entramos a Japón, Corea, porque es realmente jugar en las grandes ligas, entrar en Estados Unidos, en Japón y en Corea. Bueno, tenemos que tener una estrategia país y una voluntad muy firme para llegar hasta allí con el producto adecuado y con alguna ventaja arancelaria, porque 40% arancel no es posible que el producto lo pague aún los cortes más caros, ¿no? Entonces, para sintetizar y ya cerrando mi presentación, y voy a quedar a las preguntas, yo coincido bastante con lo expresado por Alberto se precisa un alineamiento, una estrategia nacional del sector público, del sector privado. Se precisa aumentar la producción, porque con mayor producción se diluyen mejor los costos. Tenemos que mejorar el acceso, porque mejorando el acceso podemos trabajar la marca. No podemos nosotros pensar en posicionar nuestra marca en donde nosotros no tenemos buenas condiciones de acceso o tenemos una cuota que si se me acaba la cuota ya no puedo colocar más. Entonces, ¿para qué voy a hacer un trabajo de desarrollar el canal, trabajar el cliente si enseguida tengo un techito que me limite? Así que coincido plenamente que acceso es la prioridad. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, hay una cantidad de preguntas. Vamos a tratar de irlas ordenando y organizando en núcleos temáticos. Hay una claramente para ti, Alberto, que es que tiene que ver con el producto ofrecido y la posibilidad de colocación de ese producto a nivel internacional. Acá tengo que dar un rodeo para encuadrar la pregunta, porque son varias que van a lo mismo. Desde lo más sencillo, que es cuál es la carcasa ideal que tú necesitas en el frigorífico para poder procesar y elaborar esa carne y venderla al mejor precio posible en el concierto internacional, hasta otra que tiene que ver con lo que hoy hablábamos en la charla, en el bloque anterior. Es
que tiene que ver con el biotipo, que tiene que ver con el recurso genético. ¿Cuál sería el encuadre? Uruguay de alguna manera es una mosca blanca en el mercado internacional en el sentido de que trabaja un 80 y pico % de lo que se faena son razas británicas. Eso no es la norma a nivel internacional, salvo algunos países como Estados Unidos, de repente. Bueno, pero que en realidad tienen otras razas que no son británicas en su composición genética. Yo recuerdo que en el 2003, cuando se hizo la primera auditoría de la carne con la colaboración de la Universidad de Colorado y la participación de INAC e INIA, cuando hacíamos el screening de los cortes a nivel de industria, creo que llegábamos a un porcentaje mínimo de los cortes valiosos según el grading americano, ¿verdad? Que andaban en el entorno del 5%. ¿Tú te acordás que eso era más o menos lo que nos daba? Sin embargo, 2 ediciones después de esa auditoría, o sea, 12 o 13 años después, ya era diferente y estábamos accediendo a un porcentaje muy alto de las carcasas que salían, que eran equiparables a los grados preferenciales del grading americano. En otras palabras, un industrial me lo dijo, mirá, esto es sencillo, Uruguay siempre fue segunda marca de Argentina, pero en 481 fue al revés. Uruguay se posicionó mejor que Argentina en el mercado internacional y vende prácticamente al mismo precio o un poco por encima. Entonces, con todo este rodeo, yo la pregunta que te traslado es, ¿los recursos genéticos que tenemos son adecuados para jugar en primera división a nivel internacional? Los pesos de carcasa que obtenemos hoy, que todos ustedes dicen que sería mejor incrementarlos un poco para poder ir por el camino de Australia, ¿son posibles de lograr con los biotipos que nosotros tenemos y con los recursos genéticos que nosotros tenemos? Disculpame lo largo de la pregunta, pero me parece que debería encuadrarla lo más posible. Es tan interesante la pregunta, tan interesante como difícil de responder. Ustedes saben que hagan de cuenta que tenemos un puzzle, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la industria nuestra? Es una gran deshacedora de cosas. Nosotros tenemos que, de un producto que recibimos, tenemos que hacer más de 120 productos. O sea, los códigos es un producto materia prima y cada una de nuestras empresas, de las empresas de la industria frigorífica, tienen de su desosado, salen mucho más de 120 códigos. Y eso es lo difícil, porque es totalmente al revés de cualquier industria de otro sector que sea armadora de cosas. Tú recibís tantos componentes y sacaste un teléfono. Así que, ¿y por qué es difícil? Porque es muy difícil con el mismo producto lograr lo apetecible en 75 mercados diferentes con 120 productos diferentes. Lo que es bueno para unos es un poco malo para otros. Por lo tanto, como nosotros aquí, y ustedes bien lo saben, la composición de la faena en Uruguay es una composición aproximadamente la siguiente. 800, vamos a hablar en porcentaje, disculpas. 50% faena novillos, 37% faena vacas, hoy 10% faena vaquillonas y el resto toros y algún ternero. Evidentemente no es lo mismo la necesidad que tiene la industria en el 50% de la faena, que es un novillo, que en el 35% de la faena, que son vacas, que en el 10% de la faena, que son vaquillonas. Totalmente distinta. Los destinos son distintos, los consumidores son distintos, los hábitos son diferentes. Quiere decir que no es lo mismo mañana tener
como mercado de destino un consumidor de músculo final que tener un consumidor de carne a través de un procesamiento industrial. Pero igual no quiero sacarle la importancia de la cosa, no quiero desviarla y quiero asumir de que sí, creo que tenemos chances y como lo dije hoy, lo más importante es que tenemos mucho por delante, porque me parece que tenemos mucho para crecer genéticamente. Y cuando hablo de genéticamente, hablo de que a través de la genética, de que la genética como instrumento nos va a dar la posibilidad de llegar al biotipo que hablabas tú, Mauricio. Al biotipo de tener la chance de llegar con los calibres adecuados de cortes sin un engrasamiento excesivo o sin yo diría, longevidad del animal que me permita llegar a eso, porque sí hay algo importante. La longevidad siempre va a ir en contra del producto. Eso sí, eso es lo único que hay razonablemente creíble. O sea, no es que por tener un producto más longevo vamos a tener un mejor producto, jamás. Gracias, vamos a seguir. Ahora tengo una para Pablo. Pablo, si hay algo que caracteriza a la cadena de la carne en los últimos 10, 12 años, en su pisada de acelerador, en estabilizarnos por encima del 20% de tasa de extracción, ¿verdad, Alberto? Sin duda ha sido la cuota 481. La cuota 481 fue dinamizadora de la cadena porque exigió un protocolo y un tipo de producto estandarizado y definido, o lo fue porque permitió traccionar de la cadena debido a que teníamos una exención impositiva, o arancelaria, mejor dicho. Sí, como siempre, uno tiene que analizar los factores y hacerse las preguntas cuando van en sentido contrario, pero si están alineados para el mismo lado, en realidad yo creo que la 481 alineó 3 o 4 cosas para el mismo lado en distinta proporción. Lo primero, arancel cero. Lo que nosotros precisamos es arancel cero para demostrar que si a Uruguay le dan la posibilidad de competir con el que sea en el mundo con arancel cero, gana. Así que la primera enseñanza es cuando nos nivelan y nos dejan competir en igualdad de condiciones, Uruguay se impone. Parece de perogrullo. No lo daría por descartado eso. Es el mismo país caro del que hablaba Alberto. Es el mismo problema del tipo de cambio que se nos atrasa. El mismo país, con todas las limitaciones tecnológicas, con toda la historia de las cosas que no nos gustan. Ponernos arancel cero y ganamos. Primer punto. Segundo punto, déjame planificar. El comprador te dice, te voy a comprar y, bueno, el industrial siempre decía, yo no te puedo pasar un precio a ti que yo no tengo. ¿Por qué no existió un mercado de futuro de Uruguay? Bueno, porque es muy complicado. Y un forward, dame un precio. No lo tengo, no te puedo dar un precio porque no lo tengo. Si yo tengo un precio, yo trabajo en el margen. Así que te paso un precio con gusto, pero déjame que tenga el negocio. Segundo factor, nada menor. Cuando uno logra entrar en un mercado en condiciones arancelarias buenas y establece una relación fuerte con un cliente, se empieza a alargar seguramente el cerebro nos ayuda, podemos empezar a alargar las cosas y yo te preanuncio con 1 mes, con 2 meses, con 3 meses, algo más largo y yo te puedo preanunciar a ti y tú vas, bueno, yo le puedo preanunciar el de atrás. Entonces eso estructura la cadena. Arancel cero, preanuncio. Esas son las 2 cosas que te diría básicas de cualquier negocio. El resto fue el resto para mí, ¿no? Demostrar que podíamos terminar a grano sin gran dificultad, o sea, una serie de cosas que homogeneiza también, ¿no? Porque Alberto lo mencionó. Para un industrial el problema es la heterogeneidad en el desarme, que yo desarmar algo y ahora qué, ¿no? El grass-fed tiene enormes virtudes, pero es como el producto orgánico, es desparejo. Y el que consume grass-fed orgánico sabe que el producto es desparejo, ¿no?
que tiene esa tendencia. En cambio, la 481 produce un atributo que a la industria le gusta mucho, que empieza a ser un producto homogéneo y empieza a bajar la cantidad de problemas. Yo diría que el atributo fue arancel cero, planificación, estandarización. Creo que eso hizo una combinación mágica que ahora cambia las condiciones internacionales de vuelta, pero tenemos que ir buscando lo mismo. Menos aranceles, planificación, estandarización. Gracias. Vuelvo un poco a ti, Alberto. La pregunta final, que hay varias en esto, es ¿pasto o corral? Ese es el encuadre. Pero yo quiero ampliarla, porque es claro lo que dice Pablo, todos lo sabemos. Es decir, acá la previsibilidad que ha dado la cuota 481 hizo que se incorporara una categoría en la tabla de consignatarios en Uruguay, una cosa inédita, ¿verdad? O sea, ha sido un gran dinamizador de la faena de vaquillonas. Vamos a hablar del 50% de los novillos, pero estamos faenando un 12, 13, 15% de vaquillonas con una carne de calidad excepcional al mismo punto que la del novillo. Entonces, eso vino para quedarse. Es importante que se mantenga el corral. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda, la cuota 481 va cayendo. ¿Qué va a pasar con el corral y con esas recrías que demanda el corral intensivas para poder proveer a los corrales? Más allá de la discusión de los animales que faltan para la faena y demás, que eso es otro capítulo, ¿verdad? La segunda parte entonces es, ¿el corral va a seguir siendo un traccionador de toda la cadena? La tercera, ¿quién es el sustituto de la cuota 481 para poder colocar toda esa carne que sabemos que tenemos una ventana de 15 días y si no llegamos ahí quedamos fuera de cuota y eso nos genera todo un problema para atrás? Quiero tus comentarios. Acerca de lo primero, si pasto o grano, si pasto o corral, ambos juntos decimos. No, las dos, evidentemente. Evidentemente las dos. ¿Por qué? Porque el mundo lo pide. Entonces, si el mundo lo pide y nosotros tenemos la opción de producirlo, no tenemos por qué autoflagelarnos, por qué autocastigarnos. Los dos. Hemos demostrado poder hacer los dos en forma medianamente eficiente. Después voy a decir por qué medianamente eficiente. Pero hemos demostrado poder hacerlo. La segunda era a ver si lo de corral vino para quedarse o no. Y acá hay algo que para mí es de perogrullo, es de supervivencia. ¿Qué logramos nosotros con el grano? Logramos una aceleración de la producción. Logramos producir mayor cantidad de carne en menos tiempo. ¿Y qué es lo que está precisando la cadena cárnica en Uruguay? Producir más carne. Por lo tanto, yo diría, contestaría esa pregunta de si vino para quedarse o no, la contestaría de la siguiente manera. Es un instrumento y una herramienta que para hoy es vital para la cadena cárnica en Uruguay. Va a depender de que traccione el corral, va a depender el éxito de toda esta cadena. No solo de la industria, no solo de la parte industrial, sino de toda la cadena. Hablo del criador, del recriador, del finalizador, del engordador y de la industria. Porque es la diferencia entre tener o no tener producto. Eso es lo primero que quería decir. Segundo, para que siga traccionando el corral, ¿qué es lo que tiene que existir? Tiene que existir la posibilidad, como la que dio la cuota 481 de acceso a un mercado que siempre fue restrictivo, porque la Unión Europea siempre fue restrictiva, como lo decía hoy perfectamente Pablo. Europa siempre puso trabas para el ingreso de carne de Uruguay.
nos metimos por este agujerito en el año 2013 que nos permitió acceder al mercado europeo con 0% de arancel. ¿Qué tendría que pasar para que el corral siga traccionando? Para que siga este círculo virtuoso, tendríamos que tratar de sacar del banco de suplentes un suplente. Tenemos algún suplente. No juega como el titular, porque el titular juega con 0 de arancel. Algún suplente tenemos. Se han hecho innumerables esfuerzos en tratar de introducir la carne de grano en el sudeste asiático, pero ya con 12% de arancel mínimo en China. Por eso digo que el suplente no juega igual que el titular, que juega con 0 y con un poder adquisitivo mayor. Yo, justamente esto me da pie a algo que es contemporáneo, una discusión contemporánea, que es la definición del cupo Hilton. Ustedes saben que por primera vez en 35 años, Uruguay, en el último año agrícola, no completó por primera vez el cupo Hilton. Por primera vez. ¿Y saben por qué no lo completó Uruguay? Por ahí se dice de que porque teníamos otros mercados. Bueno, es una falacia. Mercados siempre hubo en todos lados. Uruguay no completó porque realmente no tenía el sustento, la materia prima para poder completarlo. Y no se trata de un tema de cumplimiento o de incumplimiento, porque Argentina las 29.500 toneladas en los últimos 10 años no las completó en más de el 70%, el 80% de las oportunidades. Y agradecidos los europeos, están agradecidos de que Argentina no hubiera completado. No es que están furiosos. No cumpliste. No, te agradezco, te dicen. Entonces lo horrible es que dejemos pasar la oportunidad. Nosotros tenemos que, cuanta pequeña endija tengamos y cuanta pequeña oportunidad pueda tener el complejo de capturar el acceso a un mercado preferencial, no puede dejarla pasar, no debe dejarla pasar, es irresponsable dejarla pasar. Por lo tanto, creo que vino para quedarse, porque vino para quedarse el corral, porque es la única manera que podemos hacernos de mayor cantidad de materia prima. Vino por una profesionalización del Uruguay que tuvo en los últimos 15 años en materia agrícola, que le ha permitido desarrollar eso. Estamos esperanzados en poder sacar del banco de suplentes algún suplente que puede estar en Estados Unidos, me había olvidado de comentarlo, pero puede estar en Estados Unidos también. Quiere decir que bienvenido a la hora de que la carne de corral exista y de que permanezca y se incremente la carne de pasto también. Bueno, gracias. Yo voy a hacer 2 preguntas más, presidente, si usted me permite. Disculpen porque yo sé que capaz que se va un poco largo. Podríamos pasar toda la noche conversando de esto y capaz que lo hacemos después que se apaguen las cámaras. Pero Pablo, en una suerte de agenda para el sector público o para el sector público-privado, porque el INAC es público-privado, ¿cuál debería ser la lista de cosas a atender que no deberíamos dejar de hacer? A ver, hubo decisiones tomadas en el pasado que condicionaron el presente, la trazabilidad, sin entrar en la discusión de la importancia o no, etcétera, etcétera. Fue una decisión que se tomó, se implementó y eso generó cambios. Bueno, en materia de gases de efecto invernadero, en materia de trabajo por la vía de la accesibilidad a los mercados, por la baja de aranceles. Es decir, ¿cuáles son las cosas que no podríamos dejar de hacer? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que es complementaria de esta, es este tema del COVID, este tema del, ¿cómo era el crucero de Talvi?
el Greg Mortimer, ese posicionamiento que tuvo el Uruguay en los medios a nivel internacional, el ejemplo de la pandemia, nuestro presidente con Leuco, ¿nos dio otra visibilidad a nivel internacional o es algo que nosotros nos creemos porque, como decía la Catalina, somos el enano rezongón? Bien, voy a ver si respondo rapidito, son muchas preguntas. La primera es que, como dije, no estoy acá en nombre del INAC, pero creo que no cometo una infidencia si comento que el instituto está trabajando internamente, primero su cuerpo ejecutivo, para después elevarlo a la Junta y validarlo con la Junta, una suerte de plan estratégico donde diga cuáles son los 10 temas centrales que hay que atacar, ¿no? Creo que es importante hacerlo y hacerlo en este momento. Los titulares van a tener que ver con acceso, van a tener que ver con la marca. Bueno, primero una primera gran línea que es hay que defender al sector, hay que tener una agenda defensiva y ofensiva, una agenda diplomática, política, hay que cuidar la integridad del producto, hay que hacer una serie de cosas que son los pilares y después las líneas de acción, pero eso es una pregunta hacia el INAC en el futuro y hacia el Ministerio de Ganadería, es decir, jugar un poco coordinadamente. Pero como una reflexión general, yo creo que cuando dije que había entrado el tercer milenio del siglo XXI, es que realmente lo pienso así. Es decir, nosotros en el año 2000-2001 pensamos que empezaban las cosas y los atentados a la Torre Gemelas en realidad nos llevaron al siglo XX, nos llevaron para atrás a una lógica de conflictos religiosos, a una cosa que no tenía que ver con el futuro, sino con el pasado. Nos distrajo, digamos, unos 5 o 10 años. Y en esos 5 o 10 años China creció muchísimo y llegó a una posición de amenazar la posición de Estados Unidos, digamos, ¿no? Es decir, un debilitamiento de la agenda de Estados Unidos por una serie de problemas, y China siguió progresando económicamente y se consolidó como un poder mundial. Entonces, primero allí hay una agenda geopolítica entre esos dos gigantes y cómo van trabajando los distintos temas del mundo, pero yo puse a Elon Musk porque me parece muy evidente que nuevamente la física y las ingenierías están revolucionando un siglo. Pasó lo mismo al inicio del siglo XX con Einstein, que es de 1905, que trae todo lo que es la nueva física, la relativista y después la nuclear, con las consecuencias que tuvo. Bueno, ahora estamos en la física cuántica, que demoró 100 años sin producir ningún resultado práctico, pero ahora vamos a ir a la era de la computación cuántica, que va a cambiar absolutamente todo. La velocidad, la forma de hacer las cosas, es decir, el siglo está entrando ahora. Y el COVID, creo que una de las cosas que tiene interesante es lo siguiente. Trazabilidad me parece que es un concepto del siglo XX, integridad es un concepto del siglo XXI, que incluye la trazabilidad, pero que es más amplio. En el siguiente sentido, la trazabilidad es un concepto que podríamos llamar ex post, el recall sanitario. Si hay un problema, puedo reconstruir de dónde viene el problema. Bueno, ahora no queremos eso, ahora no queremos tener problema. Era como cuando le daban a los reyes el probador, vos probame que esto está bueno y después yo que soy el rey me lo como. Bueno, ahora el consumidor son todos reyes y no quieren tener problema. Quieren que el producto sea lo que pagaron. Eso es, el producto tiene que ser íntegro, el proceso tiene que ser íntegro y la persona que se lo vende tiene que ser íntegro. Yo tengo que confiar en Alberto, tengo que confiar en su empresa, en lo que él representa, tengo que confiar que atrás de eso hay un proceso que él sigue y que es íntegro y que el producto, los proveedores con los que él se relaciona, es decir, el nivel de exigencia subió. Y a mí me parece que Uruguay está en óptimas condiciones respecto a muchos competidores de decir, acá podés comprar que es íntegro. Yo siempre me imaginé que Uruguay debería ser como un gran supermercado, digamos, ¿no? Cuando uno entra a un supermercado, va a la góndola y confía en ese lugar y no anda, yo no miro jamás los envases y las etiquetas. Voy derecho, agarro y me lo llevo y lo guardo. La verdad yo no miro las etiquetas. Y a mí me gustaría que Uruguay fuera un lugar así, donde uno llega y no se mira la etiqueta, porque ¿qué voy a mirar la etiqueta si yo sé que no me defrauda, si yo sé que es íntegro? Entonces, creo que sí.
Ahora, tenemos que tener objetivos nacionales, ¿no? Digo, tenemos que vernos todos con esa camiseta y como jugando en el mismo cuadro y administrar las diferencias, las tensiones con inteligencia, digamos, ¿no? Gracias, Pablo. Hablando de confianza, bueno, una previa, es decir, yo sé que por el presidente nos podíamos quedar acá hasta las 11 de la noche, porque es el que tiene la autoridad, pero la que tiene el poder es Rosina, que me está mandando hierro de mi teléfono diciéndome, mirá que te quedan 10 minutos, mirá que te quedan 5. Quiero hacer la última a cada uno y para una respuesta bien breve, bien breve. Todos quienes hemos tenido la oportunidad de salir y hemos participado en alguna feria de venta de carne en particular, sabemos que hay una apetencia muy grande por el Angus. Piden, ¿ustedes tienen carne Angus? La pregunta es ese nombre, ¿a qué se debe? Porque también en algunas discusiones es, bueno, el Angus en el Uruguay ha crecido como tú lo significaste, y está claro que hoy es la raza que inscribe más cantidad de terneros. Es decir, ¿eso se debe a qué? Se debe a que vinieron los argentinos en oleada gracias a los Kirchner y nos poblaron el Uruguay y entonces trajeron su raza. Otros dicen, no, se debe a que el corral da la oportunidad de que la genética Angus se exprese y el marmoreo y demás. En concreto, la pregunta es, ¿a qué atribuís vos, industrial, empresa líder en Uruguay en exportaciones, que está en todo el mundo y que además tiene sus propias marcas de Angus, ese éxito de la raza? Y la segunda es, ¿hay espacio para la certificación de atributos como instrumento de agregado de valor? Bueno, hace 30 años ya se escuchaba el Angus. No es de ahora. Uno recorriendo el mundo, yendo a Nuga hace 30 años, ya veía el hecho de la carne Angus. Lo que pasa, sí hay algo que tengo que reconocer. Cuando uno relaciona carne argentina calidad, lo relaciona con Angus. Y eso es ni más ni menos porque es la raza predominante en la provincia de Buenos Aires, creo yo, o aledaños. Es la raza predominante y es la raza que se asocia, son los socios indelebles con la carne argentina en el mundo. Y me gustaría completarte la pregunta diciéndote que sí, exactamente, el Angus, una de las características que tiene racial es su ductilidad y su adaptación a diferentes sistemas productivos. No lo digo por tener experiencia como productor, pero sí lo digo porque veo colgado un Angus de grano y un Angus de pasto y te das cuenta de que la raza está adaptada a producir carne, ya sea de una manera o de la otra. Y eso es lo que creo que está ayudando a este empuje que tiene la raza en nuestro país y que, manejado en buenas manos, puede llegar a buenos términos. Gracias. Pablo, apelando a que te presentaste acá como un consultor privado y no con tu sombrero de institución, tenemos que hacer modernizaciones en las instituciones nuestras, estamos preparados para jugar en la primera liga. Yo me quedé pensando inmediatamente cuando vos citaste el caso de la trazabilidad, que hoy debe ser lo primero, en realidad está inserto dentro de los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería por ese concepto de que en realidad se implementó acá para poder facilitar los recall o ir a ver dónde estaba el problema si es que existía. O sea, ¿necesitamos una modernización institucional? Sí. Yo creo que una de las virtudes del uruguayo es que somos muy orejanos, ¿no? Preciamos mucho nuestra libertad, pero a veces es un exceso, ¿no? Todos queremos tener nuestro espacio de decisión y creo que las cosas grandes se generan también negociando y cediendo, ¿no?
entre las instituciones, entre las empresas, en la propia familia. Una familia es una negociación entre generaciones, marido y mujer, es decir, tenemos que aprender a negociar más. Entonces, yo creo que en trazabilidad hemos hecho un trabajo formidable, pero está en la hora de revisar. Cada 20, 25 años uno tiene que revisar sus ideas y ver la acumulación histórica y ver si lo puede hacer mejor. Entonces, y como se dice, negociemos en base a intereses, no en base a posiciones. Tú contame cuáles son tus intereses. Mirá, yo tengo que tener el recall sanitario, la zonificación, me sirve para brucelosis, para esto, para una cosa, perfecto. A mí me sirve para otra cosa, a vos. Entonces de repente T4 o 5 nos sirve para cosas distintas y hacemos un sistema que es gestionado en forma más profesional, más eficiente, capaz más barato, le podemos sacar más por menos. Es obligatorio, en todo el servicio público tenemos que hacer un esfuerzo en toda la línea, porque si no, no vamos a salir de la trampa de la renta media. En economía está muy estudiado eso. Salir de la renta baja a la renta media, que es donde estamos, se puede. El problema es ahora, porque ya no tenemos en América Latina ninguna referencia. Somos el que tenemos el ingreso más alto y la mejor distribución de renta. Pero no nos satisface porque nuestra comparación es Estados Unidos o Europa, o Japón o Corea. Es decir, y para salir de eso hay que comportarse como un holandés, hay que comportarse como un alemán, hay que comportarse como todos los países caros, donde cada recurso se estudia al centésimo, no se puede desperdiciar nada. Yo creo que todavía tenemos muchísimo desperdicio en este país, muchísimo de talento, de capital, de oportunidades, de tiempos que perdemos hablando de cosas que no impactan en los negocios. Entonces sí que hay que hacer una gran reforma en el sector público y también en el sector privado, porque voy a decirlo rápido lo que pienso en un segundo. Hay muchas cosas en el mundo que funcionan así. La propiedad es tuya, la propiedad es mía, pongámoslo en común y el management es compartido. Tú mantienes tu propiedad, yo mantengo mi propiedad, pero nos ponemos de acuerdo de hacer algo mucho más grande y el management es compartido y es profesional y no hay discusión de que no hay dos formas de entorar la vaca, no hay dos formas de hacer esto, de hacer eso. O sea, hay 500 cosas que hay que hacer que se hacen iguales, estándar y empresarial. Y al final tú te llevas tu parte, yo la mía, no pusimos en común la propiedad, pero sí la gestión de un montón de cosas. Eso me parece que en el tiempo que se viene, con el vendaval que se viene, va a ser inevitable y muy disfrutable para los jóvenes. No piensen que va a ser algo malo, va a ser algo fantástico lo que se viene. Bueno, yo quiero agradecerles muy especialmente a los dos. Nos quedan una enormidad de preguntas que no fueron posibles de leer. Y antes de pasarle la palabra al presidente para hacer el cierre formal, quiero leer un comentario que no es una pregunta, que es de un conocido, un querido amigo integrante muy cercano a la sociedad, que dice: si apagás la cámara y te quedás de charla, grabámelo, por favor, no seas malo, y mandámelo. Felipe Freire. Gracias, Felipe, porque creo que recoge un poco lo que estamos diciendo. Presidente, la palabra es suya para el cierre. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que siguieron la transmisión, a todos los que se sumaron a esta jornada de selección. Un agradecimiento especial a quienes nos acompañaron como disertantes, a Pablo Caputi, Alberto González, a los ingenieros Andrés y Jorge Peñagaricano, a nuestros inspectores Rafael Burutarán y José Bentancur, y bueno, Rubén Montes de Oca, que no pudo acompañarnos hoy. Un agradecimiento especial a Mauricio, que ya estamos pensando alguna idea televisiva por su facilidad de palabra y conocimiento. No, la verdad que muchas gracias, Mauricio, por moderar esta jornada de muy buena manera. Muchas gracias al equipo interno y simplemente dejar un mensaje final desde la Sociedad de Criadores, que creo que este ejercicio que hicimos, esta mesa redonda con participación de productores, con participación de la industria, de Pablo, que si bien no vino en representación del instituto, pero bueno, por supuesto tiene un conocimiento muy importante, que desde nuestro lugar como Sociedad de Criadores vamos a poner a disposición todas nuestras herramientas que tenemos para trabajar tanto a nivel de la cría como para colaborar con la industria. Vamos a tratar de ser actores en esa búsqueda de alinear a las partes del complejo, en búsqueda de, digamos, de crecer como país, de crecer como sector. Así que bueno, ese propósito lo tenemos y creo que esta instancia lo muestra. Y qué importante es escucharnos, porque cada parte tiene algo que decir
y algo importante, y la otra parte escuchar, porque en definitiva somos todos un poco socios en este negocio. Así que eso lo quiero dejar como mensaje y bueno, agradecerles de vuelta a todos por la participación y a todos los que nos siguieron por las redes sociales. Muchas gracias.